La sociedad limitada de formación sucesiva, ¿en qué consiste? Desde 2013 es posible formalizar una empresa sin aportar el capital inicial que sirve de barrera para muchos emprendedores sin recursos. Ante la incertidumbre económica y debido a la percepción actual de que, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, ser un autónomo es malo, que emprender es muy arriesgado y que solo tienes una oportunidad, las instituciones han optado por crear un nuevo modelo empresarial, la sociedad limitada de formación sucesiva. No olvidemos que el tejido empresarial español está protagonizado en más de un 95% por pymes y autónomos y la tasa de actividad emprendedora, TEA, recogida anualmente por Informe Global Entrepreneurship Monitor en 2018, sitúa a España por debajo de la media europea. En España hay un 6,4% de negocios con menos de 3,5 años, respecto a los 8,7% de promedio entre los Estados miembros. 2 años después el ratio nacional ha bajado 0,4 décimas. 4 de cada 10 españoles de entre 18 y 64 años perciben el miedo al fracaso como un obstáculo a la hora de emprender. De entre aquellos que están dispuestos a hacerlo, un 32,7% considera también esta sensación como un freno a la hora de crear un negocio. Según los datos de Eurostat, el 47% de los emprendedores inasalariados fracasan a los 3 años de comenzar sus proyectos. Después de 5 años, este porcentaje se eleva hasta el 62% y, con la llegada del coronavirus, las previsiones indican que los índices de fracaso aumentarán. En España, para formar una sociedad limitada, S.L., se necesita aportar un capital inicial de 3.000 euros, dinero que en muchos casos no se tiene, o que se prefiere destinar en inversiones más importantes durante las primeras fases del negocio. Además se suman otros costes fundacionales, como el notario asociado a la inscripción y otros gastos como el alquiler, las infraestructuras y otros servicios asociados, que si bien no son deducibles en ningún caso, desde 300 hasta 1.500 euros, pueden suponer un problema. Ante este panorama, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, SLFS, es la máxima expresión de la optimización, eficiencia estratégica y de igualdad de oportunidades. La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización aprobada en 2013 puso en marcha esta forma jurídica cuyo régimen es idéntico a la sociedad limitada tradicional pero no requiere de ningún capital social mínimo para ponerse en funcionamiento. Requisitos para formalizar una SLFS. Mantener una reserva igual o superior al 20% del beneficio del ejercicio en el que se haya constituido la sociedad independientemente del volumen de este a término del año fiscal. Los socios pueden repartirse dividendos solo si estos corresponden al valor del patrimonio neto, o estos no superen en total el 60% del capital legal mínimo siempre que ya se hayan cubierto los deberes legales y estatutarios. Los miembros participan siempre con responsabilidad solidaria, lo que quiere decir que, si llega el momento de liquidar la sociedad, todos ellos responderán homogéneamente del capital mínimo, 3.000 euros. El beneficio obtenido por cada socio o administrador queda limitado al 20% del patrimonio neto del ejercicio en cuestión. Llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario de operaciones y un libro de actas que recoja todo lo decidido en las juntas y otros órganos. Confeccionar y mantener un libro de registro de socios, en el que se hará constar la titularidad originaria y las transmisiones de las participaciones sociales. La SLFS es un buen modelo para aquellos autónomos que buscan alternativas para incrementar sus beneficios, pero no son capaces de hacer frente a ningún tipo de desembolso extraordinario. De hecho, el número mínimo de individuos que exige la ley para formar una sociedad limitada de formación sucesiva es 1 y para ello no necesita ni de conocimientos específicos ni de una red de apoyos particular, con sus propios medios y la formación mínima para entender cómo funciona una sociedad, es suficiente. En cuanto a obligaciones fiscales, la sociedad limitada de formación sucesiva no difiere en términos tributarios del resto de formas jurídicas. Tributa por el impuesto de sociedades bajo los mismos porcentajes. Además, los socios están obligados a presentar las cuentas anuales siguiendo lo estipulado en el título bis de la Ley de Sociedades del Capital, pudiendo examinar el domicilio social en la Junta General cuando los socios presentes se representen, al menos, el 5% del capital. A nivel fiscal,
La SLFS no presenta ventajas evidentes, como si lo hacen otras formas jurídicas, y no lo es porque a Hacienda no le interesa hacer de este tipo de sociedad una alternativa perpetua. En definitiva, sin capital social mínimo se incentiva el emprendimiento en un momento en el que todos los factores económicos, sociales y culturales lo obstaculizan. La sociedad limitada de formación sucesiva protege hasta que el proyecto supera los 3.000 euros entre lo aportado por los socios, y pasa a constituirse como SL. Desde el bufete del magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón te damos todo el asesoramiento para crear tu empresa. Para información más detallada, visita mi página web, marcostuliodugarte.com.